edición de Radio Análisis, 9 de la mañana, 37 minutos, y agradecemos el contacto con nuestro siguiente invitado. Me refiero al senador de Renovación Nacional y ex alcalde de Puente Alto, Manuel José Osandón. Bienvenido, muchas gracias por el contacto. Hola, buenos días. Senador, sabemos que cuando nos referimos a la situación de los hospitales y la atención en salud, recursos disponibles, podemos entrar a mirar una historia bien larga y de hecho hasta hace poco, cuando fue la discusión del presupuesto de este año, salió muy fuerte, de hecho ahí con algunos llamados bien transversales del mundo parlamentario, de los gremios profesionales o trabajadores, en este caso de los recintos hospitalarios. Pero quizás antes de que vayamos ahondando, y lo que nos va a permitir seguramente dar un contexto, en las últimas horas usted ha mencionado en particular la situación del Hospital Sotero del Río, acá en la región metropolitana. Algunos antecedentes que, por ejemplo, estarían dejando sin funcionar algunos pabellones. Si podemos comentar algo de eso más en detalle. Mira, la salud pública y el Hospital Sotero del Río es un hospital que siempre ha estado bastante sobrepasado. Y este no es un problema del director actual ni el director anterior, esto viene de atrás. Pero hoy día estamos en un estado de catástrofe porque, en el fondo, aquí mucha gente se protege, no se atreve a decir la verdad, pero tomando un caso de una persona que tiene 50 años, tres veces citado a ser operado, con pijama ahí todo el día esperando, y después lo mandan para la casa y le devuelve al otro día a las 8 de la mañana. Empecé a investigar qué pasaba y alguien me sopla y me dice, oiga, si hay 8 equipos de aire acondicionado que están malos y que a cierta hora no se puede operar, que en los pabellones centrales esto es un desastre. Con suerte se parte operando a las 9 de la mañana cuando a las 8 deberían estar operando, y se suspenden un montón de cosas. Y en esto me llaman por otro caso de una persona que yo conozco de PIR, que me dice, oiga, ¿sabe qué? Mi papá lleva, 6 meses esperando una operación y es segunda vez que va, y ahora le dicen, no, espere 60 días porque no hay personal. Después hay otra persona que me llama cuando empiezo a ver esto, no, es que no hay insumos. Yo dije, esto es un estado de catástrofe, esto no lo habíamos visto nunca. Yo sé que a veces se suspenden, pero no se le olvide que las cifras son 27, 30.000 personas que murieron en lista de espera. Pero hoy día en el Sotero del Río, nieguen o no nieguen, porque yo llamé al director, y el director sí me reconoció que habían problemas con algunos aire acondicionados, que eran muy viejos, y que no tenía plata para comprar aire acondicionado, porque el subtítulo 29 lo habían rebajado. Después empecé a meterme, claro, el Sotero del Río, el gobierno le aprobó o le asignó un presupuesto mucho menor al que necesita. Entonces estamos a fin de año, comenzando el próximo, pero con el presupuesto anterior, en el que no hay plata. Entonces, si no hay plata para el aire acondicionado, a las horas de calor no se opera. Entonces, seguí investigando y me di cuenta que cualquier cantidad de operaciones que están planificadas hace mucho tiempo, como el personaje de la cadera, que llega a su fecha después de haber esperado meses, llega ahí y no lo opera. Entonces, yo le hice un llamado a la ministra y le hago un llamado al presidente. Esto no había pasado nunca en Chile. Esto es una catástrofe. Aquí se está muriendo gente. Se muere gente por no ser operada. Bueno, vía cardiología, la lista de espera es una cosa de loco. La lista de espera. ¿Por qué? Porque hubo una máquina que estuvo mala no sé cuánto tiempo y no había plata para arreglarla. Para todo hay respuesta, nadie se atreve a decir nada porque tienen miedo a las represalias, pero aquí la cosa es concreta. En el Hospital Sotero del Río, el hospital que atiende más gente en Chile, hay una crisis tremenda en los pabellones centrales, y las explicaciones son: no hay insumo, no hay personal, o que por ahí va la cosa más importante, es que hay 8 equipos de aire acondicionado viejos, que no funcionan y que fallan todo el día y que no hay plata para cambiarlos. Y eso me lo dijo el director. No tengo subtítulos para cambiarlo y estamos en un proceso de licitación para arreglar unos cuantos. Y como todos se defienden en esto,
recibo un WhatsApp de un señor que me dice: yo soy el que arregla los equipos de aire acondicionado, nunca han fallado, tan impecable, y me ha llamado unas 20 veces para decirme, para tratar de decirme, porque yo no atiendo tonteras, que los equipos están buenos, cuando yo sí sé, porque las mismas personas que trabajan ahí me lo reconocieron, que los equipos de aire acondicionado no funcionan y a cierta temperatura no se puede operar, por lo tanto se suspenden las operaciones. Estado de catástrofe, así de claro. Y Senador, esto sí. en varios hospitales. Sí, sí, eso quería abordarlo, porque claro, este capítulo hay que mirarlo sobre todo quizás con la perspectiva más local, territorial. Usted hace este llamado también al gobierno central y uniéndolo al momento de escuchar cuáles son los recursos disponibles para estos recintos hospitalarios. em, Queda la impresión de que quizás no quedaron muchas lecciones de los llamados de alerta. Yo cierto, recordaba al momento de presentar lo que fue esta presentación bien mediática, bien transversal de diversos actores cuando se estaba discutiendo los recursos fiscales para este 2025, en donde, claro, ahí se evidenciaron efectivamente estas diferencias entre los recursos de apertura o de inicio de cada periodo de los hospitales versus lo que finalmente terminan siendo los gastos, o sea, políticas fiscales versus las políticas sanitarias, donde estas últimas priman cuáles son realmente las necesidades de la población en la salud. Hubo ese llamado bien urgente a finales del año pasado, en medio de ese debate y en el Congreso Nacional, porque claro, se decía que esta suerte de bicicleta todos los años finalmente se iba repitiendo. Eh, ¿Quedó algo no respecto de eso, pensando en esta situación que podemos observar como cita en el Hospital Sotero del Río, pero que sabemos finalmente en distintos ámbitos se repite en otros recintos? Mira, esto es un tema muy profundo. Este tema viene Sí. de hace varios gobiernos. Yo me acuerdo en el gobierno del presidente Piñera, lo vi. Y fui, me metí y hablemos en buen chileno. El presupuesto que se le asignaba en ese caso al Sotero del Río no era el presupuesto real. O sea, en el fondo el director tenía que hacer una bicicleta, como tú dices, entre noviembre y diciembre tremenda, y al final quienes financiaban la salud en Chile eran los proveedores. O sea, vergonzoso. ¿Ya? Y eso está claro. Hoy día los hospitales están desfinanciados. No les alcanza, no tienen presupuesto para terminar el año y por lo tanto, ¿qué pasa? Empiezan a dejar de pagar cosas y perfectamente puede que no existan insumos. Pero aquí hay ordenamientos mínimos. Por ejemplo, si el hospital tiene que empezar a operar a las 8 de la mañana, no puede estar esperando partiendo a las 9, 9:30, porque al parecer muchas personas van a tomar desayuno. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de seres humanos con un dolor tremendo que están ahí en una camilla y todos esperando. Segundo, hoy día hay un estado de catástrofe, hoy día hay una emergencia que hay que solucionar. Y le puedo asegurar que el presupuesto del 2025 lo hicieron con la misma lógica que el del 2024, porque yo estoy hablando del 2024, si nosotros llevamos menos de un mes. O sea, el 2024 no tenía plata para operar a la gente. Entonces no sigamos engañando a las personas. Y aquí estamos hablando con la vida, porque no, además llenos de dolores, una persona de 50 años con un problema en la cadera, que tenía un cáncer a la cadera, bueno, que ha invalidado a los 50 años, padre de familia, ¿no? Esto es una calamidad tremenda. Pero hoy día, nieguen lo que nieguen, en el hospital Sotero del Río, el hospital más poblado de Chile, no están operando como corresponde en los pabellones centrales porque falta insumo personal y los aires acondicionados no funcionan. Así de claro. Entonces, además me lo reconocieron, el propio director me dijo que sí tenían problemas con los aires acondicionados, no me lo dijo así: oye, esto no ha hecho malo, porque a mí la información fue clarita. Aquí hay 8 equipos que están sin funcionar, y esto fue la semana pasada, a lo mejor arreglaron algunos esta semana, y hemos suspendido cualquier cantidad de operaciones. Estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de gente que tiene dolor, que sufre. ¿Ah? Y esto yo le pido al presidente de la República que mande a alguien, se meta en el hospital y que busque una solución, aunque sea con
platas de catástrofe, porque aquí se aplica 2% catástrofe porque hay lluvia y cosas, porque va a morir gente. Bueno, aquí está muriendo mucho más gente y no ha llovido una gota, no hay ninguna catástrofe natural, pero la gente se está muriendo. Entonces, me parece muy grave y no voy a parar hasta que el presidente y la ministra no arreglen el problema del Sotero del Río. Los pabellones centrales tienen que operar a toda capacidad. No puede ser lo que está pasando. Y en este llamado, senador, porque claro, quizás hay perspectivas, hay gestiones que se pueden hacer a corto plazo, si es que hablamos de estas urgencias, pero por otras, también abordándolo con algo más de mediano y largo plazo, en instancias que podrían abordar situaciones como, porque claro, además de estos recursos que decimos son tan relevantes, hasta hace algunos meses también desde la propia Contraloría se daban a conocer documentos sobre irregularidades en tema de las listas de espera, que ya citaba algo también usted previamente, y que eso netamente se sacaba la conclusión que tenía que ver con falta de control o por otra, preocupación también que hay por parte de los trabajadores, funcionarios de estos recintos en situaciones de violencia que incluso han requerido de resguardos policiales. O sea, hay varias capas en este asunto. Quizás aprovechando los minutos que nos quedan, cómo poder enfrentar eso, no sé si en instancia, en mesa, en proyectos express que sabemos se han demostrado en otras ocasiones. Le dejo ahí la palabra. Bueno, lo primero para todo esto es financiar los hospitales lo que necesitan. O sea, si tú me pides que administre un hospital y me das plata hasta octubre y tengo que financiar con bicicleta 2 meses, me parece un escándalo y además estoy financiando el hospital con los proveedores y muchos de los proveedores me empiezan a cortar los insumos y tengo problemas con los pacientes. O sea, a lo mejor habría que inventar algún sistema de auditoría para realmente meterse en todos los hospitales de Chile y decir, oye, realmente este hospital necesita esta cantidad de plata y no esta otra para poder sanear la situación. Ese es un tema. Y segundo tema, en eso hay temas de gestión súper importantes. O sea, hay que aprovechar la nueva ley de seguridad privada, porque yo he visto que en el fondo hay hospitales, los guardias que hay son verdaderos conserjes, son personas adultos mayores, mujeres adultos mayores, vestidas de guardia, pero no son guardias. Y hay mucha gente que con sus frustraciones se pone muy violenta, se pone violenta. Y no es chiste, o sea, hay que tener y preocuparse de la integridad de los trabajadores de la salud, porque son amenazados, son violentados, etc. Entonces, aquí hay un desorden tremendo, porque no se atreven a enfrentar este tema. Pero se habla mucho de los derechos humanos, por aquí y por allá, hay plata para comprar casa, hay plata para esto, hay plata para lo otro, pero la primera prioridad hoy día es la salud. Acabamos de terminar un proceso de una reforma previsional que demostró, y espero que en el tiempo así lo haga, demostró que el camino es el acuerdo. Y que cuando tú te sientas a una mesa a negociar, tienes que estar dispuesto a ceder y no solo que tu posición sea la única que vale, porque hay gente que opina distinto. Hagamos una reestructuración de la salud chilena. No se olviden que en los programas y en los discursos del actual gobierno había que eliminar las ISAPRES. Imagínense en el forro que estaríamos si hoy día con ISAPRES funcionando la gente se muere porque no lo operan. Imagínense la cantidad de gente. Si sigue yendo gente de ISAPRES al sistema público, que es lo que mucha gente quiere y considera que es muy sano, en la teoría es muy sano, dicen, porque tendríamos un sistema público robusto, pero esa gente se va a terminar muriendo, porque no tienen cómo atenderla. Y aquí, lo que tú dijiste de las listas de espera, que los pilló la Contraloría, es porque no hayan cómo eliminar esas listas de espera en que ellos saben que hay mucha gente que se ha muerto y si no se ha muerto, están inválidos o sufren horrores y viven con dolores que no deberían vivir así, porque eso es indigno. ¿Dónde están los derechos humanos de los pacientes? Entonces, yo hago un llamado al gobierno que se ponga las pilas y que de una vez por todas, y que partamos por el Sotero del Río. Vayan, verifiquen. Fue a un canal de televisión, no los dejaron entrar, todo blindado porque tienen miedo a las represalias que pueden venir del Ministerio de Salud, nadie quiere hablar conmigo porque yo poco menos que soy un denunciante.
Claro, sí soy un denunciante, pero les quiero aclarar a la gente del Sobrero del Río y también le quiero aclarar a la gente del ministerio que no voy a parar y voy a empezar a recopilar casos para mostrar los casos de la gente que se ha muerto o que está sufriendo en su casa porque no los operan, porque al principio partamos la base que no son capaces de comprar un par de aire acondicionado. Es una vergüenza. Bueno, agradecemos esta mañana, un tema que no se agota, sin duda estaríamos mucho más rato tratando de visibilizar aún más esta crisis hospitalaria, así se ha llamado. Una reforma a la salud que efectivamente, senador, ha pasado esto es una administración tras catástrofe. administración, sí. Mira, esto es una catástrofe. Cuando la gente se muere, cuando llega una persona como la que llegó ayer, porque ayer el caso que di fue el de ayer, que llega una persona que es la tercera vez que lo van a operar de una operación urgentísima y lo mandan para la casa después de todo el día porque no pudieron tener un pabellón quirúrgico habilitado, me parece una vergüenza y me parece una catástrofe para esa persona. Muchas gracias y buenos días. Sí, seguiremos la pista y bueno, actualizando a propósito de estos antecedentes que dejan en alerta. Senador de Renovación Nacional, Manuel José Sandón, gracias nuevamente por esta conversación. Gracias, y quiero aclararte que esto no tiene color político. Esto no es un ataque político al gobierno. Para nada. Es defensa de la vida, nada más. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Sí, quedamos ahí en contacto. Aprovechando este tema, que como hemos dicho, daremos continuidad, lo hemos abordado con diversas voces y lo decíamos, estuvo recientemente en la agenda mediática a propósito del presupuesto, con el colegio médico, gremios que reúnen a trabajadores de hospitales, parlamentarios incluso de manera bien transversal haciendo pedidos a último momento para revisar las cifras designadas para los hospitales para terminar el año, para terminar lo que fue el 2024 y bueno, lo que se venía en este 2025 y más allá de la agenda mediática, claro, en el cotidiano finalmente de las personas que necesitan acceder a una salud digna y de calidad. Gracias por su sintonía también de todo este ciclo. Lo hemos dicho durante la mañana, vamos a hacer una suerte de paréntesis en febrero, seguiremos con las transmisiones en otros horarios. Claro, estamos en el primer mes de 2025, pero haciendo este cambio en la entrega informativa en los horarios, aprovechamos, como lo comentábamos más temprano, de agradecer a ustedes que cada jornada interactúan con nosotros, dejan sus comentarios también constructivos a través de las redes sociales y de las plataformas, se contactan telefónicamente con nuestra radio a través de correos electrónicos, siguen nuestros análisis, proponen también temas, estamos en ese esfuerzo no fácil cada día, de ir dando cuenta, de entregar estos distintos puntos y voces de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo, para quienes también a diario contestan, son parte de estos radioanálisis, de semáforo, de política en vivo, las distintas instancias del contenido que prepara el departamento de prensa, todo el equipo técnico, administrativo que nos permite acompañarlos y acompañarlas. 4 minutos para las 10 de la mañana. En mi caso, nos reencontramos a las 13 horas en la segunda edición. Reiterar, desde el próximo lunes de 8 a 9, primera edición de Radioanálisis, y de 13 a 13:30 horas la segunda edición. No se separe, semáforo con Antonella Esteves a continuación. Gracias a Francisco, a Jaime, a Tania, a Alexis, todo el equipo, que vamos a ir haciendo ahí algunas transiciones. Algunos regresamos, otros se van, así que buenos deseos también para ese merecido descanso y quienes parten en los próximos días. Que tengan una muy buena mañana.